Daniel. Sí. Ahora sí. Está perfecto, ahí nos vemos. Bueno, vamos a pedirle a todos los panelistas que abran que activen sus videos y abran sus micrófonos como para iniciar las preguntas. Daniel, bueno, te agradezco muchísimo. ¿Sí? La verdad que la presentación me pareció súper interesante, muy buena, muy completa. Así que, bueno, vamos a abrir la discusión y algunas preguntas de los panelistas en relación a la presentación del caso clínico por la obra de la Horra y a la presentación de Daniel. ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno, yo... Dale. Dale. Bueno, felicitaciones al equipo del Hospital Eva Perón y bueno, muchas gracias Daniel por ilustrarme en este tema que realmente no es el tema específico en el cual me desenvuelvo. Le quería preguntar a los médicos residentes que presentaron y también en relación a algo que escuché que dijiste, Daniel, en relación a que la importancia tal vez de evitar, los legrados por el riesgo que presentan, ¿no es cierto?, cuando hay una sospecha de una malformación. Y me gustó mucho, Natalia, tu razonamiento clínico, ¿no es cierto?, muy simple y me pareció bárbaro, pero también pensé que es muy simple muchas veces descartar una enfermedad de trofoblasto. Pero ya, y en el apuro y con el sangrado importante de la paciente, muchas veces no es tan fácil descartar cuando uno ve una masa intrauterina, si hay restos placentarios, muchas veces el ecografista no puede hacer un buen Doppler, ¿no es cierto? Se presentan todas esas dificultades. Entonces yo pienso, estoy muy alejada de la obstetricia hace más de 20 años, perdón por la burrada que a lo mejor te voy a preguntar, pero para evitar, a lo mejor digo, realizar esa intervención de salvataje, que sería ese legrado que tal vez nos podría traer más complicaciones, y mientras tanto hacemos, buscamos a alguien que haga una angioresonancia o una tomografía, lo que tengamos más a mano, sí, la colocación de un balón intrauterino tal vez ante una malformación podría colaborar transitoriamente en ese sangrado cataclísmico que presentan a veces las pacientes. Exacto. ¿Cuál es tu opinión? Te aclaro Por que lo nunca que coloqué un balón. Por lo que estuve leyendo, bueno, la primera indicación, el legrado contraindicado, eso seguro. La primera indicación sería intentar resolver con drogas, uterotónicas, pero bueno, en este caso si no resuelve y una paciente que presenta signos de descompensación, para no pasar directamente a una histerectomía, en caso que no tengamos en el momento un servicio de hemodinamia para resolverlo, como en este caso, se podría utilizar la colocación de un balón para hacer hemostasia, frenar el sangrado, y así con más tiempo poder estudiar a la paciente e incluso llegar justamente a una angiografía y a un cateterismo. Claro. Pero sí, no está claramente indicado, pero tampoco está contraindicado. Y hay muchos papers, muchas publicaciones en donde en los casos clínicos algunos médicos refieren la colocación de un balón con buenos resultados. Perfecto. ¿Y misoprostol utilizan en la hemorragia posparto? Puede utilizarse, sí, se puede utilizar. Bien. Está indicado dentro de los agentes uterotónicos, pueden ser oxitóxicos, pueden ser, está indicada también la metilergonobina o también el misoprostol. Perfecto, bárbara, muy bien. A Daniel quería hacerle, muchas gracias Natalia. No, al contrario. Quería, Daniel, tenía varias preguntas. El desconocimiento genera una motivación importante, por lo visto. Quería preguntarte si en el sangrado, digamos, en las pacientes que presentan un estadio avanzado de un cáncer de cuello, por ejemplo, uterino, ¿tiene algún lugar, la hemodinamia? Digamos, cuando tenemos alguna paciente con un estadio avanzado, que tiene un sangrado, no pensemos en una paciente irradiada, en donde por supuesto que el árbol vascular, se complica mucho, ¿no? Pero en una paciente que llega, digamos, a un servicio, que ya tiene un diagnóstico y llega con un sangrado muy importante, entonces empezamos a hacer packing vaginales, no puede, digamos, la paciente empezar a hacer una irradiación que tampoco resolvería en lo inmediato. ¿Ocupa algún rol? ¿Tenés alguna experiencia? O tenemos que seguir haciendo del salvataje de la ligadura
digamos, de la arteria hipogástrica que hemos hecho. Sí, no, o sea, con esta, bueno, primero agradecerte la pregunta y también el desconocimiento muchas veces lleva a que estudiemos, uno conoce mucho de materiales y a veces de técnicas, pero bueno, en las indicaciones también uno la está reevaluando y nos estamos actualizando en este tema, lógicamente. Pero sí, como decís vos, o sea, en ese tipo de tratamiento para mejorar la calidad de vida de la paciente estaría indicado la identificación selectiva de la arteria. Sí, eso se consigue. Se consigue de la misma forma como así podemos embolizar la arteria uterina, si es necesario la arteria vaginal, o hacer una embolización, diríamos, un poco más troncular. Eso es muy factible. Diríamos, no digo es más fácil, uno hace angioplastias, diríamos, a nivel territorio vascular, y angioplastia es, diríamos, abrir la arteria y ponemos los stents, todo eso. Para nosotros, que hacemos eso, es más fácil a veces ocluir, pero lógicamente tenemos que saber que estamos ocluyendo, o sea, y eso te lo dan hoy los materiales que son bien selectivos, conocer bien la anatomía, y se llega, hoy gracias a Dios se llega muy bien, tenemos los materiales, las embóferas tenés diferentes tamaños, tenés esas de 300 a 500 que son chiquititas y podés llegar bien selectivo y distal y lógicamente le vas a mejorar la calidad de vida a esa paciente, le vas a disminuir los sangrados efectivamente. Así que sí. Pero lógicamente hay que sospecharlo y hay que pedir la arteriografía. O sea, creo que así como en el caso que fue presentado muy bien, todas las cosas que has dicho, quizás lógicamente pensarlo antes en la arteriografía y prevenías, anticipabas bastante, digamos, los sangrados, las ginecorragias que ha tenido la paciente, ¿no? Entonces hay que pensar que en la angiografía, por más que sea invasivo, pero la angiografía te da el diagnóstico y te resuelve muchísimos problemas, porque tener la posibilidad de la angiografía y la embolización, lógicamente. A veces en lo público un poco más difícil, yo también trabajé en una época en lo público, antiguamente, pero se consigue, hoy en el Centenario también se consigue, así que felicito. Maggie, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, no, haciendo mención a lo que preguntaba antes María Alejandra Nati, que si bien, o sea, después leyendo y todo, también conocemos que el legrado está contraindicado en caso de malformación arteriovenosa, nosotros recién sospechamos la patología en el último episodio de sangrado de la paciente. Esta paciente también fue muy difícil evaluarla porque tuvo dos episodios obstétricos, o sea, dos eventos obstétricos en los cuales en el primero ella hace un parto que inmediatamente presenta una atonía uterina, pero que resuelve con masajes y oxitocina y uterotónicos. A los 19 días vuelve a ingresar con el sangrado y es como que se le puede hacer una ecografía en el momento y que informa un engrosamiento endometrial. Ahí también se puede discutir cuál es el valor de corte de engrosamiento endometrial en puerperio, que nos costó mucho, porque hicimos una revisión y en definitiva tampoco hay mucho punto de corte que nos defina. En ese momento la paciente ingresa con genitorragia, con engrosamiento endometrial, blancos normales, se decidió cubrirla con antibióticos considerando una posible endometritis, que también podemos discutir si la endometritis se presenta de esa manera, que es raro, pero bueno, también por el engrosamiento se decidió cubrirla y se la alegra. A los 2 días estaba perfecta. Fue en el evento obstétrico posterior de 2020, ella hace la retención placentaria, se la alegra y cuando vuelve a consultar a los 15 días aproximadamente, entra descompensada la paciente, entra casi con un shock hipovolémico, por eso entramos y la alegramos nuevamente. Realmente fue muy dificultoso. Cuando ella ingresa nuevamente a los 15 días, ahí se le hace la ecografía que vuelve a informar un endometrio de 28 milímetros. Entonces fue como muy confuso. Ya en ese momento, y después de alegrarla por tercera vez en ese evento, en el medio estábamos intentando conseguir la arteriografía y demás. Y por ahí también la dificultad de conseguir los turnos. En esta oportunidad fue bastante rápido, pero bueno, hacer la salvedad de que no es que se le alegró siempre considerando el probable diagnóstico. Y Claro. también hacer mención a eso, que es una patología que es relativamente infrecuente, que está subdiagnosticada y que es muy importante tener la pauta diagnóstica, la gran sospecha diagnóstica para poder tomar conductas oportunas y no terminar dañando a la paciente. Una pregunta, ¿puedo hacer? No soy ginecólogo, pregunto. Ahora que creo que, bueno, que se está usando más el misoprostol y que se ha conseguido la compra a nivel público del misoprostol y que puede ser utilizado, ¿no es cierto? Bueno, se ha usado en aborto el misoprostol. Puede ser que
estos abortos después no digo malinterpreten, sino que sean unas malformaciones secundarias a estos abortos, diríamos, y que se vean como hipervascularizados, y que sean secundarios, no son malformación uterina primaria, por decirlo así. ¿Puede ser que la frecuencia aumente? Secundario consumo, perdón, a la utilización de misoprostol. Sí. Yo no he leído nada al respecto. No, lo que vemos como malformación arteriovenosa en general son las secundarias a procedimientos intrauterinos traumáticos como es el legrado. Esos son los hallazgos más frecuentes que vemos. Al menos en los pocos casos que yo he visto, que los cuento con los dedos de una mano, fueron todos secundarios a legrados y en varios casos legrados repetidos. Sí. Sí, yo no he visto nunca malformaciones arteriovenosas sin el antecedente de legrado. Quizá tenga que ver con lo que vos decías, Daniel, que puede haber subdiagnóstico, ¿no? Y que ser interpretados de otra forma. Pero los que yo he visto... igual. Sí, lo que yo he visto, en mi experiencia, son posteriores a legrados. Y bueno, y si hay más número de legrados, por supuesto puede haber más malformaciones. Más. Están descritas en realidad posterior a cualquier evento obstétrico, están descritas posterior a enfermedad trofoblástica, secundarias a ello, y están descritas también posterior a úlcera de cervix o de endometrio, donde hay una alteración a nivel miometrial que persiste, que puede generar esas anastomosis. Perdón, y Pablo quiere hablar, pero con respecto a la utilización de balón de Bakri, también fue una alternativa que estuvimos discutiendo. Estuvimos buscando reportes acerca de la indicación de balón de Bakri y sí está indicado en hemorragia posparto. No dice nada de hemorragia puerperal posterior, también está indicado en atonía uterina. En este caso, la realidad es que en ese momento no se nos ocurrió porque la paciente tenía un sangrado que era abundante. Bueno, entramos y con los legrados anteriores se había resuelto. Realmente la paciente se legraba, se iba a su casa, bien, y volvía a los 15 días. Pero no hay mucho reporte tampoco de balón de Bakri en esta situación. Sí hemos visto muchos casos publicados donde los usaron como una alternativa y funcionó mientras esperaban la embolización. La realidad es que nosotros la alegramos y después tuvo 5 días esperando la embolización y anduvo muy bien. No tuvimos necesidad, se utiliza como alternativa previa a la histerectomía. Maggie, yo les hago una pregunta de la resolución final del caso. Después de la embolización, la paciente se le colocó un implante y después, si no entendí mal, se le programó una ligadura tubaria. Está en plan quirúrgico. Está ahora en plan quirúrgico para ligadura. Está en plan quirúrgico para ligadura. Así que con todo esto de la pandemia todavía no lo pudimos resolver, pero y sí. Ahí, a ver, sí. O sea, si no tenía deseo reproductivo, quizás la resolución podría haber sido otra en agudo, ¿no? Histerectomía. Sí. Está bien, me parece que si se puede hacer una técnica conservadora y con menos morbilidad, me parece perfecto. Pero bueno, en este caso que ella no desea más o prolongar o mantener su fertilidad, quizá la resolución, si se hubiese sabido en ese momento, bueno, pero a lo mejor no. La señora no lo contemplaba, ¿no? Lo vamos a reevaluar, Diego. No, porque bueno, a lo mejor ella cambió de ideas y deseos con el correr de los días y después de todo esto. O sea, después de todo lo que pasó, es razonable que ella no quiera volver a tener un embarazo. El tema es cuando decidió no tener más un nuevo embarazo, ¿no? Puede haberlo decidido más tardíamente. Está muy bien. No, creo que la resolución fue muy buena. Muy bueno. Pablo, ¿vos querías preguntar algo? Franco, Leti, Roberto. Franquito. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Para el doctor Sanutini, en realidad, primero agradecerle como uno de los coordinadores del capítulo joven que haya aceptado la invitación y que haya expuesto la charla también. En realidad, fundamentalmente con el abordaje de los miomas uterinos. Quería saber si en realidad el volumen o el tamaño del mioma o el número o la ubicación de los mismos, digamos que son directamente proporcional al éxito de la técnica. Eso por un lado. Y por el otro, que es bastante controversial también,
lo que tiene que ver con la tasa de embarazo en estas pacientes, si en realidad es una tasa exitosa, y si es así, también qué complicaciones obstétricas pueden tener estas pacientes. Son muchas preguntas en Sí, en no, una. no, pero bueno, te agradezco todas tus preguntas, tus consideraciones. Con respecto a la localización, ahí eso ya está bien claro, diríamos, creo que la localización, los intramusculares son los clarísimos, no los subserosos ni los submucosos, diríamos que son de mayor riesgo, los pediculados tampoco. El tamaño, sí, cuanto mayor el tamaño, mayor el éxito, diríamos, en cuanto a la sintomatología, la disminución de las metrorragias, pero también es mayor el territorio de útero que vas a embolizar, diríamos, a necrosar, por decirlo así, y entonces te va a quedar un útero menos funcional. Entonces tiene que ver con respecto a la otra pregunta que hacías al porcentaje. Ustedes van a saber mejor que yo el porcentaje. Yo lo que leí, que lo que mostré ahí, de llegar a un embarazo final, rondaba cerca del 60%, post-miectomía, quirúrgica, o con histeroscopía, diríamos. Post-embolización, hay datos que se asemejan a ese porcentaje. Ustedes lo pueden saber mejor que yo, diríamos, pero tiene que ver que cuanto menos úteros vos embolices, menos músculo, menos función va a conseguir que ese órgano se preserve. Entonces, tiene que ver con la relación del mioma. No sé si alcancé a responder tu pregunta. Sí, sí. Y no sé los porcentajes, ustedes, Sí, está lo bien. que yo leí, que justamente, y lo que publican, es de aproximadamente un 60% después de la miectomía o de la embolización del mioma. ¿Es correcto? ¿Ustedes tienen también pues esa información? De aproximadamente 60%. Leticia, no sé si querés aportar algo. Sí, bueno, primero felicitarlos a los chicos del Eva Perón, la verdad que estuvo muy linda, muy clara. No soy obstetra, así que no voy a poder aportar mucho, pero sí, bueno, lo mismo Daniel, muchas gracias por estar, muy claro todo. Con respecto a esto de miomas, bueno, yo creo que en realidad nosotros como ginecólogos tenemos la alternativa a la hemodinamia como medio de rescate es una herramienta que vamos a utilizar cuando no tenemos otra para resolver el caso. En general creo que yo en lo personal he hecho una indicación ahora, en el medio de la pandemia, en un caso de malformación arteriovenosa, pero por esto que contás, tal vez se podría extender algunas situaciones de miomas que a nosotros nos generan mayor dificultad quirúrgica. Se me ocurre sobre todo en pacientes malas candidatas, como decías vos, malas candidatas quirúrgicas, pero la pregunta que te quiero hacer es ¿qué experiencia hay en esas pacientes si uno después, digamos, si se podría utilizar como para facilitar la miomectomía posterior? O sea, ¿qué pasa en esos casos con ese tejido? Porque supongo que tendrá todo un cambio. No sé si tenés experiencia. Sí, sí, lo que no tanta experiencia en casuística, en cantidad, no la tengo, pero sí en lo que uno se informa, en lo que lee, es justamente que ese tejido después queda necrótico, o sea, hace una Claro, fibrosis, diríamos, es lo que vos necrosás y queda una fibrosis, que a veces no está bien delimitado, porque así como vos embolizás exacto. el mioma, embolizás tejido normal. Entonces no queda algo bien definido. Yo, por ejemplo, Claro. te puedo decir en tumores renales que sí he embolizado bastante, ahí sí está bien más definido, entonces vos llegás específicamente a la arteria que alimenta el tumor, y ahí sí te queda muy claro y muy simple la cirugía posterior a lo que vos estás preguntando, pero en el útero Claro. es más inespecífico, entonces es más difícil realizar posteriormente la cirugía a una embolización. Pero como decís vos, o sea, nosotros seríamos a los miomas que vos no operés por alguna causa Nuestra última opción. de alto riesgo, ahí creo que la embolización. Hay centros que hacen embolización. En Estados Unidos y en Europa, el aumento de la embolización uterina está siendo bastante, la incidencia está aumentando mucho.
Bueno, muchas gracias. Bien. Roberto. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, a las chicas del EVA Perón les quería decir que el caso es muy interesante, que el diagnóstico diferencial que hicieron, que si podía ser una neoplasia trofolática gestacional o una enfermedad trofolática gestacional. Yo los peores casos que vi son secundarios a neoplasia trofolática gestacional, o sea, las peores malformaciones, los peores shunt que se hacen en el útero son por neoplasia trofolática gestacional, porque el tumor irrumpe y rompe todo el músculo, ¿no? Exacto. Y tuve un caso en el cual la malformación era tan grande que cuando se embolizó se generó un shunt muy importante y la paciente terminó teniendo una embolización a nivel del corazón. Con respecto a los de él y el resto de las pacientes son mías. O sea, esa sería la gran indicación que yo le veo a esta, es probable que pase eso, que como tienen una epidemia de obesidad mórbida, hay pacientes que realmente son tan difíciles de operar, tiene tanta como morbilidad la cirugía, que creo que es una muy buena opción tratar de resolver el problema con una embolización. Candy, vos preguntaste lo de los tumores. Sí. La embolización para mí es una excelente opción. Nosotros tenemos en el Italiano Hecho y en el Clemente Álvarez, sobre todo, hechos 3 o 4 casos de sangrados en pacientes con cáncer de cuello y recidiva de cáncer de endometrio, esos pacientes que vos le ponés un espéculo, no sabés de dónde viene el sangrado y menos sabés a dónde le va a poner un punto. Y llegar directamente al vaso, como dice el doctor, así de manera selectiva, es ideal, porque ligar la hipogástrica o embolizar la hipogástrica es tirar una moneda, es un 50% y un 50%. O sea que podés tener mucha morbilidad y no resolver el problema. Así que sí, es una excelente opción. Y en la congestión pelviana también yo tuve una paciente que le embolizaron todo el pedículo, digamos, de la ovárica al lado derecho, me acuerdo, anduvo muy bien, la verdad que se le resolvieron los síntomas. Y Diego, yo creo que la parte de acretismo la dejamos para otro momento, creo que íbamos a hacer una reunión, digamos, entera dedicada sí, la a eso. verdad que es un tema muy, muy largo para tratar, ¿no? El tema Sí, del uso me parece que obstétrico, el uso obstétrico de la embolización, yo creo que da para armar una reunión extra, ¿no? Porque aparte que, de hecho, sí, que es un tema que creo que da para hablar de embolización en acretismo, da para una nueva reunión, si les parece. sí. Daniel, bueno, lo que quería... probablemente te comprometamos para una nueva reunión, o para participar de una nueva reunión para hablar de hemorragia obstétrica o digamos, de manejo preventivo en el caso del diagnóstico de acretismo. Una cosita que yo quería, porque bueno, me pasó personalmente un caso de acretismo placentario de una paciente que había tenido una embolización por mioma. Yo creo que es algo que sabemos que debemos conocer, que la frecuencia de acretismo placentario en pacientes que se embarazan luego de embolizaciones por mioma no es despreciable. ¿Sí? Es algo que le debemos exponer a la paciente. Si bien es un tratamiento conservador de los miomas, un tratamiento, la embolización de los miomas es un tratamiento conservador del útero, la paciente tiene que saber que si luego de esto va a buscar un embarazo, está descrito un aumento del riesgo de acretismo placentario. Y a mí me pasó con un caso particular, pero es lo que dice la literatura, ¿no? O sea que si bien yo creo, y coincido con Leticia, debería ser reservado para aquellos casos en los cuales la cirugía se convierte en un riesgo para la paciente, pero no tanto en aquellas pacientes que desean nuevos embarazos. Pablito. Bien, bueno, felicitaciones Natalia y felicitaciones Daniel, muy, muy interesante, la verdad que esto es un recurso que hasta hace poco no lo teníamos muy, muy a mano, pero bueno, ahora cada vez más creo que
es un arma terapéutica más. Con respecto a la embolización de las arterias uterinas, yo ahí pregunto, acá hay dos especialistas, tres, con Franco, en fertilidad. La embolización de las arterias uterinas ¿no estaría reservado para aquellas pacientes que no tienen deseo de fertilidad por la tasa de abortos espontáneos y probablemente la tasa de acretismo? O sea, dígame si yo tenía ese O concepto. sea, está descrito por esto que te digo del acretismo, ¿sí? Que no sería lo ideal en las pacientes que van a buscar embarazo posterior, y también, bueno, técnicamente, Daniel, vos lo vas a poder explicar mucho mejor, la posibilidad de disminución de la función ovárica o digamos, de adelantamiento del tiempo al cese de la función ovárica. No sé si es por embolizaciones no deseadas en algún territorio o alguna irrigación ovárica, o cuál sería el mecanismo por el cual se ve un adelantamiento a la edad de la menopausia o una disminución de la reserva ovárica. Sí, porque... Pero no hay contraindicación absoluta para que la paciente se embarace después de una embolización. De hecho, No, hay muchos casos reportados. Sí. Pero no. Hay que saber que aumentan los riesgos, como dice Diego, incluso de preeclampsia. ¿La tasa de abortos? No tengo registrado que aumente la tasa de aborto. No, lo que sí te está descrito es el aumento del riesgo de atletismo y en algunos casos un adelantamiento de la edad de la menopausia o del tiempo de la menopausia. Eso es difícil de determinar porque uno no va a saber cuál era la que le correspondía genéticamente a la paciente, pero bueno, puede haber, se ha descrito que en tiempo próximo puede haber disminuir mucho la función ovárica. Quería preguntarle, si me permiten la última, a Daniel si tiene alguna experiencia. Bueno, tuve un caso que hace unos meses de una hemorragia, digamos, en una cirugía vaginal, ¿no? Si tiene alguna experiencia en el territorio de la glútea, de la pudenda, de hemorragias en el tronco posterior de la hipogástrica, bueno, si tiene alguna experiencia Sí, no, selectiva de esas zonas. experiencia, así como experiencia específicamente en eso no, pero sí en sangrados así a nivel, mirá, lo que estamos haciendo acá y que hicimos en el británico bastante son sangrados a nivel gástrico y sangrados renales. Que diríamos la técnica es la misma, lógicamente tenés que conocer muy bien la anatomía y llegar con el microcatéter a la supuesta arteria de esa zona sangrante, no hay duda. Porque si no, bueno, como decimos, hacer algo troncular, el daño va a ser mayor, diríamos, las complicaciones van a ser mayores. Pero sí, es todo factible lo que se habló, inclusive los tumores vaginales y a nivel glúteo son regiones, diríamos, fáciles de acceder conociendo bien la anatomía, y porque siempre tenés que hacer la misma forma, vas contralateral, ingresas en la arteria ilíaca interna, y ahí identificás las diferentes arterias, y ahí con microcatéteres y microguías vos conseguís poder acceder a cada una de esas arterias, y la embolización es el mismo mecanismo para los diferentes territorios. Perfecto. Así ¿Y que qué sí, es factible, yo no la experiencia. ¿Qué tiempo operativo promedio tenés para hacer una embolización de arterias uterinas en la urgencia? No, en la urgencia es rapidísimo, en la urgencia es la canulación selectiva es muy rápido, eso la punción bilateral, canulación selectiva, y podés calcularle 30 minutos, 40 minutos, o menos, 30 minutos, para decir un tiempo, pero sí es muy rápido, en la emergencia es muy rápido. Si vos querés ser más rápido, hacé la oclusión, como mostré ahí, con un balón en la ilíaca interna, que esa es normalmente la ilíaca interna, tiene un diámetro de 6, 7 milímetros, o sea, vos tenés que tener 2 balones periféricos que los colocás rápidamente, eso lo haces en 5 minutos, si querés, o sea, es cateterizar la ilíaca, inflás el balón y resolviste el problema, como les dije, 10 minutos, desinsuflás, mantenés 30 segundos, 40 segundos desinsuflado, volvés a insuflar otros 10 minutos. O sea, ahí tenés 20 minutos para actuar tranquilamente con ese sistema. Si ya querés hacer la embolización, sí te va a llevar un poco más, ¿no es cierto? Porque tenés que cateterizar las arterias con microcatéter y después la embolización, pero esos son unos 30 minutos. Claramente el problema es la disponibilidad, bueno, sobre todo en salud pública, de esto
en la emergencia, ¿no? Sí, Sí, nuestro sí, hospital los materiales. no estaría disponible. Y hay ¿Puedo que, hacer un... hay que organizarlo, así como se organizó un infarto agudo de miocardio, que es la parte en la pública que está organizado. Yo creo que esto hay que tenerlo más o menos programado, si bien los casos son menos frecuentes, pero me parece que es factible. ¿Puedo hacer una Maggie, pregunta? Sí. Considerando el riesgo, ¿no es cierto?, de el acretismo que existe en las pacientes, digamos, post-embolización, que es un riesgo que también existe en ciertas miomectomías, ¿no es cierto? O sea, en las pacientes quirúrgicas. Entonces, la pregunta es esta. ¿Existiría algún balance a favor de la embolización en función del tiempo en el cual la paciente puede buscar un embarazo versus, digamos, haciendo la embolización versus miomectomía? Y sobre todo considerando que tenemos una población tal vez mayor de 35, 40 años que busca un embarazo, que puede verse en esa situación y prolongar, digamos, biológicamente este tiempo hasta la búsqueda del embarazo, digamos, podría inclinar la balanza a favor de la embolización. Es para nosotros la pregunta y para, bueno, para Daniel también, por supuesto, ¿no? Pero es una pregunta más bien de reproducción, ¿no es cierto? De concepto. Yo realmente desconozco cuál es el tiempo que se le recomienda a una paciente de no buscar el embarazo post-embolización, no lo conozco. Nosotros en la paciente por miomectomía, 4 a 6 meses es lo que habitualmente se sugiere. Pero no sé, Daniel, si vos tenés la información de Sí, cuánto... son tiempos parecidos, sí, 3 meses lo que se recomienda hasta que se haga toda la fibrosis del tejido embolizado, ¿no? Que Nosotros es más o menos estamos, parecido a la miomectomía. perdón, quería decir que nosotros estamos terminando un trabajo que hicimos con la miomectomía laparoscópica en los últimos 10 años, que esperemos que lo tengamos pronto, pero que, digamos, logrando el embarazo después de los 3 meses, habilitándolas, y con la técnica, bueno, explicamos un poco la técnica que venimos haciendo y la verdad que nos ha ido bien. Así que eso lo vamos a publicar ahora dentro de poquito. Que por lo que decía Daniel me parecía que era semejante. Bien. Diego, ¿puedo hacer una consulta a Daniel? Sí, por supuesto. Daniel, te quería consultar si tenías idea de qué porcentaje o con qué frecuencia las malformaciones se autolimitan o resuelven solas, espontáneamente. Y bueno, ahí tiene que hacer... Ahí te perdimos, Daniel. Cortó. Ahí perdimos la conexión. Se cortó. Nos quedamos con la incógnita, Maggie. Hola. Ahora sí. Ahora sí, Ahora Daniel, no sí. te escuchamos. Sí. Bueno, no, con respecto a esa pregunta, bueno, muy buena pregunta, pero yo no encontré así el porcentaje. No te escuchamos, Daniel, ¿eh? Daniel, ¿vos nos escuchás? Daniel. Tú sabes que, Maggie, me sacaste la pregunta de... Yo tuve un caso justamente que posterior a una angiografía diagnóstica, ¿sí? Luego del estudio diagnóstico por angiografía, en un estudio posterior ya la fístula no estaba más, sin haber realizado embolización. Y le iba a preguntar justamente si había, o si eso estaba descrito y había posibilidades de resolución espontánea o si solo la angiografía podía hacer que el cuadro se resuelva. Pero bueno, ahí a ver si vuelve el doctor Santini.
No, lo perdimos. De hecho, nosotros lo buscamos, Diego, porque en esta paciente también, posteriormente a las intervenciones que le realizamos, nos Ahí volvió. planteamos si en el episodio... Ah, perdón. Sí, decime, Maggie, perdón. ¿Hola? No, que en esta paciente nos... Hola. Sí, Daniel, te escuchamos. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahí Con te respecto escuchamos. ¿no? Sí, la pregunta que hicieron de cuánto es el porcentaje de resolución espontánea entre los Bueno, lo perdimos, Maggie. Después se lo preguntamos. A ver ahora. ¿Podés, Daniel? ¿Nos escuchás? Sí, ahora sí. A ver, ¿Me decinos. escuchan? Sí, dale. Con respecto a esa pregunta que está tan difícil de responder. Esa pregunta, muy buena pregunta, está muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado el porcentaje de que haya resolución espontánea en la malformación. No describen, por lo menos lo que yo he leído ahora para preparar todo esto y buscando bibliografía. Ustedes deben saber más que eso, lógicamente. Pero, ¿por qué? Porque los que nosotros después resolvemos son los que ya se han diagnosticado y han tenido complicación, no se han resuelto, por decirlo así. Claro, ok. Tengo ese porcentaje de resolución espontánea, no lo tengo, ¿no? No sé Yo si alguien lo sabe. le decía a Maggie recién, Daniel, que me sacó la pregunta de la boca porque justamente tuve una paciente que se le diagnosticó en una angiografía, ¿sí? Una malformación arteriovenosa, y luego cuando fue a hacerse el procedimiento de embolización, yo no sé realmente por qué no lo hicieron en el mismo tiempo, pero cuando fue a hacerse el procedimiento de embolización, ya la malformación no estaba más. Eso, ¿existe la posibilidad de que por solo con la angiografía, por una cuestión mecánica o alguna cuestión irritativa del contraste, se resuelva la malformación arteriovenosa? Sí, no, o no era una malformación, o fue posiblemente diagnosticada y no era la malformación. Claro, bueno, o sea, un La error resolución diagnóstico previo. Espontáneamente la malformación. Está descripta en la bibliografía, lo que realmente en varios de los papers y en la bibliografía que encontramos está descripta, pero no nos habló en ningún momento de porcentaje de resolución espontánea. Entonces eso es lo que realmente no pudimos llegar a la conclusión, pero está descrito en la mayoría, al menos de la bibliografía que nosotros consultamos. La pregunta que yo hacía con respecto a algún aborto, que se haya realizado un aborto y que a veces haya sangrado, y esos restos que queden como hipervascularizados, y eso se sobrediagnostique como una malformación. Por eso a eso yo lo que preguntaba con el tema del medicamento, si eso no es, como se está usando mucho más el misoprostol y creo que va a seguir en aumento, el luz, no sé, bueno, eso lo sabrán ustedes, pero no sé, esos restos que quedan intrauterinos. Ahí tenemos problemas con la conexión. ¿Alguna otra pregunta? Si el doctor Sanutini vuelve. Y si no, ya siendo las 21:30, pasa 1 hora y media desde el inicio, creo que es el buen momento para, si no hay más preguntas, para dar por terminada la sesión. Yo, bueno, Daniel, si estuviese presente o si me escuchás, quiero... Ahí te escucho. Ahí me escuchás, bueno, estábamos dándole cierre a la sesión, porque bueno, ya 1 hora y media y la gente debe querer cenar, ¿no? Y descansar un poco. Así que bueno, nada, quería agradecerte, la verdad que fue súper útil tu presentación. Nada, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Espero que podamos continuar tu trabajo juntos. Sin problema, a disposición. Muy bien. Bueno, saludo a todos, gracias al panel por la participación. Y Nati, muchas gracias. Y bueno, un gran saludo para todos y nos volvemos a encontrar
Nos volvemos a encontrar en la próxima reunión. Muchos saludos. Gracias, Gui. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.